Solo como presentación, comentarte que nunca nos imaginamos que íbamos a pasar tanto tiempo aquí. Imagino que la presentación esta que ha hecho por mí no va, ¿no? Cuando llega Bienve allí, Sí, ¿Pero por qué? ¿Qué es pasa? que Eso no es me importante. la has puesto como Sí, cuando no es Zidane importante. recibía el balón. ¿Llegó ya pulido o hubo que pulirlo en... Hay algo que no es justo. Hay algo que no es justo y Santi no lo dice, pero lo digo yo. una sentencia de muerte de parte de los médicos. ¿Tendrá un secreto que contar al final de este episodio? Yo me comprometo al final de este podcast contar Que esto es mítico. En un nuestro episodio. secreto barra intimidad de Santiago. La venganza es mía, dijo el Tenemos señor, varios- tranquilo. Lo que Santiago hace, lo que él ha hecho en todos estos años, es lo mismo que hubiéramos hecho entre 3 o 4 personas. Yo creo que con Bienve podremos tener un podcast especial de tantas aventuras Cierto, sí. que no vienen al caso, o tal vez hoy se escape alguna. ¿Quién sabe? Alguna. Es que me lo estás poniendo tan fácil, pero no me voy a meter en ese jardín, ¿no? Pues si ya habéis metido en varios jardines, ya a mí no me mires. Si ya tanto tú y él lo habéis metido ya en varios jardines. Si esto. La iglesia exitosa. ¿Y cuál es la iglesia exitosa? ¿La que tiene miles o la que tiene 10 personas? Debía ser íntegro en lo que hacía. Emoción buena de poder expresar lo que voy a expresar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Amigos de Pablo. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero en la vida hay momentos que se te dan regalos. Esos momentos son en los donde te sientas con personas que te regalan historias, que te regalan sus vivencias, sus luchas, sus victorias. Y esos momentos que se dan, lo siente uno con emoción, y es porque en tu corazón sientes lo que él está contando con realidad, como lo ha vivido. Y esos regalos son de valorar porque son enseñanzas. Y en esta tarde se da la circunstancia que me siento con un maestro, con un pastor que nos va a regalar de sus vivencias y como ejemplo de servicio, como ejemplo de enseñanza, como ejemplo de guiar a otras personas en su vida. Y para este episodio, como viene siendo habitual, me acompaña Bienve. Buenas tardes, David. Imagino que la presentación esta que ha hecho por mí no va, ¿no? Podría hacerlo y en un principio la tenía hecha también para compartirla. Pero queda claro que por mí no va. Bueno, no, es broma. La verdad que es un placer, una bendición, un gusto tremendo el poder volver a participar en otro episodio de Los Amigos de Pablo, acompañándote a ti, acompañando a este invitado especial que tenemos también con nosotros. Así que creo que va a ser un tiempo muy productivo, muy edificante y Muy bueno. deseando Sí. ya comenzar. Muchas gracias. Y ahora damos presentación al invitado especial, al pastor Santiago Gil Martín. Buenas. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, muy Muy contento de recibirte y de que nos puedas hacer una presentación para que los amigos de Pablo te puedan conocer aún más. Muy bien. La verdad que yo hace 18 años que he sido enviado a España, específicamente a la ciudad de Reus, allí en Cataluña, y hemos venido con toda nuestra familia a servir al Señor. Estamos pastoreando la iglesia de Ríos de Vida allí. Y solo como presentación, comentarte que nunca nos imaginamos que íbamos a pasar tanto tiempo aquí. Cuando mi pastor, para mí todo un padre en todo sentido, Daniel García, me dice que tenía que ir a Reus a echar una mano a la iglesia en aquel lugar y al seminario, yo me recuerdo a Moisés frente a la zarza que ardía, ¿no?
Ujú. porque puse muchas excusas y él me decía, tenés que ir allí por 2 años. Y yo que no, que no, que no, que no. Y al final accedí, ¿no? Y en el aeropuerto me dijo 4 años antes de subir al avión. Y cuando ya llevaba 3 años me dijeron, fuiste a colaborar, la persona con la que fuiste a echar una mano se vuelve a Argentina, te quedas tú. Y ya de esto pasaron 18 años, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y 18 años donde poco a poco me fui también encontrando con gente que conocía anteriormente. Uno es este personaje que está aquí, Iba a ¿no? preguntaros, ¿en qué Sí. momento coincidís o os conocéis? Yo lo conozco a él hace 26 años. ¿Por qué tengo la cuenta así? Porque es justo cuando nació mi hijo, el menor, y él era un chaval de 16 años que había sido enviado a Argentina al seminario a estudiar y yo creo que sus padres no sabían a dónde lo enviaban. Yo creo que con Bienve podremos tener un podcast especial de tantas aventuras Cierto, sí, sí, que sí. no vienen al caso o tal vez hoy se escape ¿Quién alguna, sabe? Alguna, ¿no? ¿Quién sabe? alguna, Alguna, alguna. ¿Quién sabe? alguna, pero de vivencias espirituales a otras ahí en medio de los indios, ¿no? Mm. Viajes tremendos. Pero bueno, luego cuando volvimos aquí, a los años nos volvimos a encontrar y eso fue también muy gratificante. Ya una persona más asentada, cuerda, cabal, claro, había conocido a Alicia, entonces ya era otro Ya Bienve, ¿no? estaba. Claro. Alicia, primero el primer cambio fue el señor, pero después el siguiente es verdad que fue Alicia. Como muy bien ha dicho Santi, hace ya 26 años, yo con 16 años, allí me enviaron mis padres, bueno, no vamos a profundizar ahora, pero eran los planes de Dios, estoy Sí. convencido que eran los planes de Dios, convencido no 100% seguro. Y bueno, allí fuimos al seminario Casa Bíblica en Río de Vida, en el cual, bueno, imagino que hablaremos ahora un poquito de eso. Y bueno, ahí coincidí con Santiago, que en estos 26 años es realmente como un padre para mí. Así que también un podcast, por eso decía, muy especial. Qué bueno. ¿Tendrás un secreto que contar al final de este episodio? Tengo, él lo ha dicho, pero tengo varios secretos que Sí. contar de Santi, así que Yo voy a fiscalizar si lo que dice de él es verdad. yo me comprometo al final de este podcast contar Es que esto es mítico en nuestros episodios. un secreto barra intimidad de Santiago en el cual yo estoy... Me va a costar este rato de podcast Sí. pensar cuál de ellos voy a contar, pero Eso es que algunos... tienes varios, tienes Tengo varios. varios. Algún secreto de Santiago voy a contar al final de este podcast. Qué bueno. Había adelantado en este resumen cositas que quería tocar y me gusta porque siento y presiento que me vaya a ayudar. Pero sí me gustaría, Santiago, poder empezar con tu inicio, con tu primer recuerdo cuando el Señor te toca. Mira, yo tomé una decisión a los 12 años, muy prematuro, muy temprano, y a los 14 años esa decisión di un paso más. A los 12 años éramos un grupo de preadolescentes que servíamos al Señor de la manera que podíamos a esa edad y tan solamente limpiábamos la iglesia. Era mover los bancos que pesaban más que nosotros, después de cada culto, limpiar. Es cierto que luego tenían que venir las hermanas a solucionar todos los desastres que hacíamos nosotros, pero nos íbamos con esa sensación de que estábamos sirviendo al Señor, ¿no? Después, en forma personal, sufrí una situación muy difícil. Mis padres se separan cuando yo tengo 14 años. Fue un divorcio muy traumático. Y ahí es donde yo tuve que replantearme qué iba a hacer de mi vida, qué decisiones. Y es donde descubrí que esos 2 años tan cercano a todo lo que era la iglesia me llevó a comprometerme más y a tomar decisiones. Y ahí es donde yo entendí que iba a responder a un llamado de servir al Señor. Porque yo creo que el llamado es para todos. No hay un solo hijo de Dios que no tenga un llamado. El tema es qué hago, cómo administro ese llamado. El tema es estar de acuerdo con el llamado. A mí me gustaría
ser una persona que tenga un ministerio de alabanza y que cante y que mucha gente escuche mis alabanzas. Pero si yo me pongo a cantar, no queda nadie en la iglesia, porque yo reconozco cuál es mi fuerte, qué es lo que Dios me dio. Y yo creo que es una paradoja, pero a los 14 años yo empecé a descubrir ese llamado y que debía ser íntegro en lo que hacía. Había una madurez porque en ese proceso de separación se podía haber dado el caso todo lo contrario, que te hubieras alejado de Dios. Yo entendí eso y comprendo que a veces uno se encuentra en esa circunstancia, ¿no? Que esos son disparadores para entrar en una edad de rebeldía complicada. Yo por ahí, por mi forma de ser y por cosas que fui viviendo a lo largo de mi vida, una muy reciente fue superar una situación de enfermedad con una sentencia de muerte de parte de los médicos y aquí estoy, ¿no? Pero quiero decirte que a veces es comprender, es un poco entre la resiliencia que uno tiene Sí. y entender que las dificultades a uno lo tienen que hacer más fuerte. Pero buscar un fundamento bíblico, un fundamento en el Señor. La iglesia, los ministerios para mí fueron mi tabla de salvación en medio de un océano. Y fue crecer en mi adolescencia sirviendo al Señor. He pasado por todas las áreas de servicio de la iglesia. Obviamente en un momento entré al seminario, me capacité, vino el llegar a ser director del seminario donde aquí unos alumnos, luego Sí. una de las tareas o la tarea más importante que vine a hacer o de la mayor responsabilidad aquí a Cataluña, a Reus, fue la de ser el director del seminario, donde también aquí detrás de cámara tengo 2 exalumnos como Sí. Eva y Rubén, ¿no? Así que, y otros jóvenes más. Pero el tema es que hay que partir de esa premisa, ¿no? Todos los cristianos tenemos un llamado. Todos los cristianos tenemos un don. El Señor repartió talentos a todos. Ahí tenemos la parábola. Hay algo interesante. Dio a cada uno conforme a la capacidad. No nos podemos quejar de la capacidad, porque aún la capacidad la dio Él. Esa capacidad que es el Espíritu Santo, el Señor nos la dio a cada uno de nosotros. A ti te dio una capacidad, hoy estás haciendo esto, yo si lo haría, vaya a saber cómo saldría, pero a cada uno le dio una capacidad. Y siempre tenemos la tentación de esconder ese talento, porque no estoy de acuerdo, porque tengo miedo cómo hacerlo, por X. Pero lo importante es poner a producir lo que Por Dios lo que nos dio. recomiendas para que un cristiano tenga éxito y tenga, digamos, digamos que no decaiga, Sí. o como en tu caso, que no fuera algo contradictorio para su vida, es tener claro en buscar un objetivo en qué puedo servir al Señor, ¿no? Buscar tu lugar. Puedo ser más gráfico. Todos pasamos por el desierto y el desierto es para formarnos. Los desiertos de Dios no son para sufrir, no son para pobre de mí, no hay, ¿y por qué tengo que, qué injusto, dónde está Dios? No, no, no. Los desiertos que pasamos es donde Dios nos forma. Ahora, humanamente a nadie le gusta pasar por ese desierto. Es como decirme, pégame que me gusta, ¿no? A nadie le gusta que le peguen, ¿no? Pues bienvenidos los desiertos, porque Dios está trabajando en nosotros. Para aquellas personas que nos estén escuchando del otro lado en este momento y estén viendo esto y escuchando esto, me llama poderosamente la atención lo que estás diciendo, ¿no? Un joven con 12, 13, 14 años que se decida por Cristo, que se decida por saber, entender y buscar ese llamado, ¿no? Yo animaría también desde aquí a las personas a que esto, tu testimonio, sea un estímulo para esos chicos y esas chicas con esa edad, en plena adolescencia, que de verdad lo que merece la pena es por supuesto conocer a Dios, lo que merece la pena es servirle y bueno, y yo por las palabras que estabas diciendo, ¿no? No es tolerable el escuchar a ningún creyente, a ningún cristiano que diga yo no valgo para nada. No puede haber desde aquí le decimos a todas las personas, a todos los creyentes, a las personas que nos estén escuchando, no es admisible, que alguien diga no sirvo para nada. No. Todos tenemos un don, un talento. Si tal vez no sabes cuál es, esas personas que están del otro lado, si tal vez no sabes cuál es,
no lo has encontrado, no sabes cómo hacerlo, también me quedaba mucho, muy importante lo que él decía, ¿no? Júntate, hay personas en la iglesia, hay Sí. el liderazgo de la iglesia, los ministerios que hay en la iglesia, te van a ayudar a encontrar esa capacidad que Dios ha puesto en ti, ese don que ha puesto en ti. Pero me encanta que digas que con 14 años, ¿cómo está hoy la gente, la adolescencia con 14 años, ¿verdad? La mayoría de... no es lo común, el No, testimonio que tú estás contando no es lo no, común, no es lo común. no es lo común. Y hacía hincapié porque no solamente la juventud de 14 años, sino un porcentaje muy alto de creyentes cuando pasan por una circunstancia más o menos fuerte, no nos vamos a engañar, la gran mayoría se viene abajo, ya no tengo nada que hacer, ya no... Por eso le hacía otra vez hincapié, de hecho hincapié, porque es lo que tú has dicho, es sorprendente. Y más con 14 años, qué madurez y qué saber de Dios en saber... Hay algo que no es justo, hay algo que no es justo y Santi no lo dice, pero lo digo yo. Santiago no lo dice, pero lo digo yo, algo no es justo. Santiago, yo siempre lo he dicho y esta tarde estuvimos hablando, cuando hemos estado hablando antes de venir, él es de otra pasta. Santiago es verdad que está hecho de otra pasta. Él, bueno, pues desde, lo vemos ahora que tiene un montón de años más, no vamos 57. a decir 57, iba a decir 67 o 70, Gracias. pero bueno, Yo también te 57. quiero mucho. Con 57 años una evidencia que los que lo conocemos bien, él es de otra pasta. Pero también eso me hace ver que con 14 años también, entonces es justo también decir que él es una persona que marcado, sellado por Dios desde el principio y es también una... Pero es verdad que es clave lo que estás diciendo ahora, que ese desierto que él pasó con algo tan grave, tan incomprensible y tan doloroso como para un adolescente de 12, 13 o 14 años, que es la separación de unos padres, tú lo has dicho antes, él se podía haber decantado para el otro lado. La balanza... Mira, esto es muy... Cuando uno le da lugar al Señor, aún en esa inconsciencia de los 14 años, te cambia el panorama de vida. ¿Por qué? Yo era un alumno de regular para abajo. Yo soy de la época que no había eso, era la secundaria 5 años. Mis 2 primeros años de estudio no brillaba, me quedaban materias pendientes. Automáticamente cuando yo tomo una decisión paso a ser un alumno de notas excelentes, donde no me quedaban materias, donde descubrí un hobby que era la economía, donde estudié, me capacité en economía. Llegó un momento en mi carrera que era mi hobby, porque yo amo los números, me gusta todo eso. Llegó un momento que fui confrontado, es decir, mi carrera o mi carrera de mi hobby, de lo que me gusta, o el llamado. Y a mitad de mi universidad dejé todo y ya un poco, bueno, con mayor, con 22 años, 21 años entré en el seminario y dije a mi vocación, ¿no? Y es eso. A veces las circunstancias nos llevan a tomar decisiones, pero no decisiones por conveniencia, sino decisiones que sabemos que Dios está ahí. ¿Y cómo sé si Dios está ahí? Pues dándole lugar. Ahora entraremos en algunas preguntas de eso. Sí. Sí. ¿Por qué pones esa cara así, esa sonrisa de...? Porque es que me está ayudando mucho. Como no, yo lo conozco un poco más que tú, cuando él Sí. pone esa cara así de... ¿ves? Eso es que esa cara, no te pones Me pongo nervioso. hasta nervioso. Cuando él pone esa cara es porque algo está macerando aquí, que, ¿vale? Muy Para bien. te lo digo para que te No, prepares. no adelante, que si no... Lo digo para que te prepares. Vale. En esa etapa, ¿recuerda, o seguro que sí, algún mentor, algún líder que tú... Elemental. Yo considero un padre en todo sentido al pastor Daniel García. Alguien que venía también a machacarlo él aquí antes que Pero vaya bien, pero a machacaba, Argentina. pero bien, sí. Es una persona que muy querida para mí. Es más, si nos vamos a la parte emocional, por ahí en el 2007 cuando él me dice, te tenés que ir a Reus a vivir, y yo decía que no. Y yo tenía un no tan fuerte que aquí pasaron 18 años. Yo ya no lo volví a ver porque él ya falleció luego en el 2012 y es esas cosas ese dolor que a veces te queda. En el 2007 no lo volviste a ver hasta... Lo vi una vez más. Entonces, con alguien que yo me veía cada mañana. Eso era
déjeme decir, religión. Durante unos 6 años era cada mañana, yo estaba en la oficina, en mi despacho de la iglesia, y él venía media hora, charlábamos, él se tomaba su té con leche, ¿sí? Orábamos y él se iba y yo me quedaba ahí en las cosas de todos los días en la iglesia. Pero para mí fue mi mentor, totalmente, totalmente. Tu Es pastor, eso que a veces te dicen, mirá, uy, decís esto, ¿cómo? Y sí, son cosas que se te pegan, ¿no? sí, Las maneras, las formas. era tu Sí. padre espiritual Espiritual y en todo sentido en para todos mí, los ¿no? sentidos. Él sin saberlo en todo sentido era como mi padre. Sí, Qué bueno. sí, ¿Y en qué momento? Porque en el proceso de crecimiento sí. te hacen líder, te hacen pastor, te hacen director de la escuela bíblica. Sí. ¿Cuál sería, digamos, el... Mirá, yo comencé trabajando como líder de jóvenes a los 16 años. Ahí empecé a trabajar, pasando por la escuela dominical. Luego, con el tiempo, me reconocen diácono, ¿sí? Ujú. Y en un momento del seminario, que estaba pasando una situación muy particular, habían llegado los europeos, que no sabes el Haciendo lío, el jaleo que haciendo lío. montaban. Los días de ayuno se escapaban a comer a otro lugar, ¿no? Cosas así, hacían Sí. los europeos, ¿no? Todo porque amaban la gastronomía argentina, nada más que por eso. Pero bueno, más aparte. Sí, siendo diácono me reconocen director del seminario, y ya luego, mientras era director del seminario, me reconocen pastor, allí por el año Te 2001. reconocen director del seminario en un momento en Sí, el cual no era fácil la situación que había, era muy difícil en todos los sentidos, sí. en todo, cuando digo en todos los sentidos, en todos los sentidos, y recurrieron a la persona que ellos entiendo que Había que dar un creían. golpe de timón, ¿no? Había que dar un golpe de timón y creo que la única, yo estaba allí entonces, y creo que la única persona que podía levantar aquello era él, y lo eligieron a él y a su esposa, a Karina, los dos. Yo tenía 30 años, estaba para cumplir 31 años, y tenía alumnos que eran... Nosotros cuando él antes de nombrarlo, bueno, como te veo con ganas de hablar de cosas, cuando a él antes de nombrarlo, Un segundo. Cuando llega Bienve allí, Sí, ¿pero por qué? ¿Qué sí, es que pasa? Eso no es me la has puesto, importante. me la has puesto como Eso cuando no es Zidane importante. recibía el balón. Eh, ¿Llegó ya pulido o hubo que pulirlo en... uf, el peor problema que nunca pudimos lograr, que pasan los años y no cambia, y no dudo en el poder del Espíritu Santo para que haga la obra, es que sigue siendo merengue. El resto, no sé si va por Boca o no. Sería más simpatizante de Boca, diría. Ay, sería, entonces Y te das muy cuenta del que... Real Madrid. No, era muy pequeño. Es más, cuando llegaste, mucha relación no teníamos, porque No, eh, fue después. yo no estaba tan cerca del seminario, sino más bien en las Pero él cosas ya de... llegó con ganas de las cosas de Dios, ya tenía las ideas claras, me refiero. Sí, Sí, es sí. verdad que yo, mi vida aquí era complicada. Yo llevaba un camino complicado. En honor a la verdad, no era habitual que alguien con 16 años, No, que eran los que yo tenía, entrara no, en el seminario, en Casa Bíblica. Entonces, después yo supe, o si me equivoco me corrige, sí, que bueno, si era de Dios realmente que yo fuera, el examen que me lo hizo quien ha Daniel García, mencionado el pastor Daniel García. Santiago, Daniel García, me hizo exámenes, me hizo los exámenes en 2 o 3 ocasiones. Él venía a mi casa y me hicieron exámenes escritos, me hicieron exámenes orales, complicados. Esa es la prueba, digamos, que ellos se pusieron ellos mismos. Para ir a la escuela bíblica. Sí, Yo ahí no tenía nada que ver, ¿eh? para ver si yo, o sea, esos exámenes yo tenía que aprobarlos y aprobarlos bien. Luego yo me enteré allí, pues bueno, pues que allí la gente que iba, pues los exámenes no eran tan severos, en fin, pero yo entiendo que una persona con 16 años no era común que viajara de España y entrara allí, y menos por la edad. Entonces es verdad que los exámenes fueron muy serios, entonces yo me tuve que preparar muy a fondo lo que es bíblicamente para poder acceder allí. Pero Hicieron como con Messi al revés, ¿no? Fueron a por Messi Claro.
a ficharlo y a traérselo a... No, simplemente corroborar Es que yo broma, tenía broma. deseo de ir y entonces me lo hicieron, los exámenes fueron muy serios. Daniel García, que era una persona Sí. muy espiritual y muy seria. Y luego, ¿cómo yo llegué allí? Pues bueno, yo llegué allí, sí, con deseo de cambiar y con deseo de, pero allí realmente la obra que Dios hizo en mí, la hizo allí. O sea, yo fui allí con ganas, con predisposición, pero realmente fue allí donde Dios hizo una obra bestial en Mira, mí. Allí. lo que yo te puedo decir es que a mí me reconocen pastor en el 2001 y claro, gran parte de esa, del ser director del seminario a veces era muy difícil porque en definitiva yo era un diácono y a veces era muy difícil la tarea porque sabes que la gente es muy dura y dice, bueno, pero al fin y al cabo tú eres un diácono, ¿no? Desgasta, desgasta. Pero yo lo que he hecho de menos del formato que teníamos en el seminario es que era un seminario intensivo, Sí. porque eran 2 años, estuviste un año y Sí, por la enfermedad de mi medio, padre, un año y sí, medio año y más o menos. medio, pero esto era muy intensivo. Y Daniel García me decía, por lo que está hablando de sí, intensivo, él me dijo, bueno, de hecho lo que me decían es que posiblemente al primer mes me volviera. Daniel sí, García, con esa era forma muy de... optimista. No, era una forma de ser que tenía él que al Sí, final te motivaba y te claro, inspiraba, pero era natural también como sí, la vida misma. Y él me dijo, yo creo que al mes te vas a querer volver. sí, Y él decía de esta manera, un año allí en Casa Bíblica es como 7 años fuera, por la sí, intensidad que tú estabas sí. hablando que se vivía. Y bueno, y a veces encontraba gente disponible a eso, buscar al Señor, el roce con 60, bueno, Sí, 59 compañeros, sí, sí. fue todo una historia. Yo te cuento que yo digo, si escribo la biografía autorizada de Santiago Gilmartin, ¿no? No sé si sería del género de terror, ciencia ficción, no sé, porque vivimos cosas muy fuertes. En el seminario se viven cosas fuertes Sí, constante cada día, porque sale lo mejor de uno y lo otro. sí, Y ahí es donde el Señor trabaja. Me Claro. decís, y sí, hoy en los tiempos que vivimos es muy difícil una vida en un seminario. Pensar que un joven puede entrar a un seminario por las demandas de la sociedad, de capacitarse, pero es una escuela sí. muy buena, muy buena. De hecho, si me preguntaras a mí particularmente de qué te valió más el seminario o qué sacaste más, no sé cómo hacer esa reflexión, ¿no? Pero lo que aprendiste en cuanto a conocimiento o la Mm. vivencia, el trato, el proceso, yo te diría, el trato, el proceso y la experiencia que viví cambiaron mi vida. Por supuesto, el conocimiento que recibí de auténticos maestros y maestras que habían allí fue impresionante, pero el trato, la vivencia, yo no he echado tantas lágrimas en mi vida como, o sea, allí hay un árbol allí en medio de que yo me iba allí, me escondía detrás del tronco y lloraba por diferentes cosas, ¿no? Y la vivencia, el trato, o sea, la gente que dice, bueno, y un seminario que aprende mucho. Pero ese tiempo de esa intensividad que tú dices, de estar desconectado de la Mm. sociedad, es verdad que en ese momento también ayudaba que no habían teléfonos Nada, era móviles. más fácil. Entonces fue algo impresionante. Y de la mano de él ya cuando él entró, pues ya. Pero lo que te decía antes es que él antes de nombrarlo, antes de hacerlo como lo hicieron director a él y a Karina del seminario, él era, nosotros cuando lo veíamos aparecer por el seminario decíamos, ya está aquí el publicano. Mateo. Mateo, el publicano, porque él llegaba y se sentaba en la cocina, había una cocina allí, se sentaba en la cocina y teníamos que ir uno a uno pasando, ¿sabes para qué? A pagarle, que no cobraba mucho de lo que, o sea, no le pagábamos No, mucho, quiero decir, pero él era el que se encargaba de la economía y hacía verdaderas maravillas y Arreglando malabares cuentas. para que allí se pudiera comer, sí, ¿no? para que allí se pudiera comer, Comer. vamos a dejarlo Ya ahí, comer era mucho. se pudiera comer, pero sí. Entonces te nombran director de la escuela Sí. y luego pastor. Y luego pastor en el 2001. Ahí ya estabas casado. Sí, ahí estaba casado. Yo me caso en el año 92. Ahí cuando entró al seminario, mi hija tenía 4 años y mi hijo recién nacido. Y ¿Has escuchado lo que te acabo de decir? sí, Entra a un seminario
a tratar, ¿con cuántos éramos? 60. Con 60, porque también me gustaría, si me permites, Sí, ¿no? claro, claro, claro. Abordar este tema. Con una niña que tenía, Camila, 4 años, a vivir allí, allí, y con un bebé Recién nacido. recién nacido. O sea, lo que eso supone también para una familia. Y yo también quería poder también hablar de esto, en el sentido de nuestros hijos, ¿no? Una de las cosas que a mí Santiago me ayudó cuando yo empecé en este camino del ministerio hace unos cuantos años, él me dio algunos consejos acerca de nuestros hijos, ¿no? Y a mí me gustaría que expresara algo de qué es lo que le dirías tú a los papás que tienen niños pequeños, papás que tal vez estén sirviendo en la iglesia o papás que tal vez tengan deseo de servir o tal vez papás que simplemente puedan entender hoy la importancia de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí. viviste tú eso? ¿Cómo se Bueno, hace? hay muchas cosas. La verdad que una premisa que teníamos con mi esposa era, nosotros nos ocupamos de tu obra y tú te ocupas de nuestras cosas, ¿no? Qué bueno. Y veíamos que Dios ocupaba de nuestras cosas en lo pequeño de cada día. Sí. Cuando nosotros llegamos al seminario no estaba en condiciones, y ahora termino en lo que me preguntaba, solamente quiero usar este ejemplo. No estaba en condiciones que darse un bebé. Y mi hijo, al mes y medio de vida, coge neumonía. Y más de una vez tenía que venir una ambulancia allí a darle oxígeno porque se moría. Y en medio de todo eso, todo el jaleo del seminario. Pero le creímos a Dios. Lo importante de creerle a Dios es creerle sin ver el resultado. Porque con el resultado opuesto todos le creemos. Es más fácil. Nuestra fe aumenta. Claro. Y eso lo quiero relacionar con la educación de hoy en día. Los padres, yo veo que tienen miedo de educar a sus hijos o buscan más ser amigos que padres, por un lado. Y ya hablando en la crianza de los hijos en forma genérica, tengas o no tengas un llamado. Yo luego hablaré de tener un llamado. Los hijos son hijos y hay que tratarlos como tales y hay que tener buena relación, pero hay que ser amigo, pero nunca más amigo que padre, porque yo he visto madres que compiten con sus hijas adolescentes, a ver si se puede poner la chaqueta de la hija y necesita 5 tallas más. Pero bueno, ahí entró, ¿no? Pero no sacas a la calle porque será ridículo. Entonces, yo creo que no debemos tener miedo al enfrentar la educación de nuestros hijos. Nosotros en Reus hicimos un curso de escuela de padres y yo soy un padre que, por ahí ponen un pip acá, ¿no? Después que diga esto. En casa había una vara. Y sí, la usamos una vez con cada hijo. Hizo falta usarla una vez, nada más. ¿Sí? Yo dije esto y una familia se fue de la iglesia porque yo era un prehistórico, un dinosaurio, como en la Biblia nos enseña. Y yo creo que el modelo de familia lo tenemos en la Biblia. En compartir tiempo, en menos redes, menos... Bueno, esto va en contra de... ¿no? Pero quiero decir, Sí, menos, se entiende. hay que dedicarle tiempo a los hijos. A la noche, hablar con ellos, hablar cosas de la Biblia al nivel de ellos. Lo que pasa es que es una exigencia para el padre que tiene que estar preparado. En forma genérica. Sí. En aquellos que tienen ministerio, no es un impedimento. Si confiamos en el Señor, no nos fue tan mal. Es más, como yo digo que la familia es una empresa y nadie pone una empresa para que quiebre, sino para que dé ganancias, ¿no? Correcto. Y con mi esposa nos propusimos, mira, estamos en un periodo de criar a nuestros hijos, estamos sirviendo al Señor, yo me voy a exponer más, tú estás a la retaguardia con nuestros hijos. Cuando hay que poner disciplina, llega acá el malo de la película, ¿no? Porque si no es fácil venir de afuera y encima ser el bueno. Y nos pusimos de acuerdo. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos que nuestra vida de servicio, ellos lo puedan ver como un modelo, como un ejemplo, no como una carga.
Hay gente que sirve al Señor como una carga. Y hay hijos que son esponjas, crecen con eso. Lo que menos quieren el día de mañana es estar en una iglesia. La iglesia destruyó a mi familia, la iglesia me quitó a mi padre, la iglesia absorbió a mi madre. No, miren, mis hijos me compartieron con cientos de jóvenes. Porque los seminarios de Europa, trabajando como líder de jóvenes en Argentina, no sé qué cantidad de jóvenes he podido colaborar para formarlos. Pero cuando nuestros hijos ven con naturalidad, por decirlo de alguna forma, cómo es nuestra relación con el Señor y cómo es nuestro servicio con el Señor, es fácil. ¿Por qué? Porque se sigue cumpliendo la palabra. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán por añadiduras. Muchas veces por añadidura. Muchas veces el fallo que vemos en la crianza, en la formación de un hogar, en la constitución de un hogar, es que todos queremos empezar por la añadidura, ¿no? Sí. Cuando tengo un emprendimiento en lo personal, en lo económico, quiero arrancar por la añadidura. No, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Por eso les digo que la premisa que yo les invitaría a que tengan es lo que hizo un día Santiago y Karina. Te prometemos que vamos a ocuparnos de lo tuyo, porque sabemos, no, te pedimos, no, sabemos que te vas a ocupar de lo nuestro. Y lo hemos visto, y funciona, y funciona. Lo que pasa es que, claro, hay que tomar la decisión. A veces hay cosas que nos llaman más la atención y dejamos las cosas del Señor en segundo lugar. Y que somos muy impacientes también. Queremos ver antes el milagro, antes de... Sí, pero mira, hoy hablaba con Bienve, David. En lo personal, un poco es una locura mía, yo estoy muy preocupado por la actualidad de la iglesia, porque cada vez vemos cristianos menos comprometidos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿dónde nace eso? En el seno del hogar. Está bien, a veces tenemos gente que son recién convertidos, pero yo veo familias de generaciones cristianas y hoy vemos una apatía total hacia las cosas del Señor. Yo le hablaba sin ser, y nadie se asuste de los que están escuchando esto, ¿no? Tengo miedo de que entremos en la época de los jueces, porque un poco cada uno hace lo que le parece, lo que quiere, ¿no? Y necesitamos más Josué. Estamos en un tiempo... Mi miedo es la siguiente generación de liderazgo, porque se está alimentando de algo que yo no quiero ser categórico, pero no sé en cuánto está el Señor ahí, porque el éxito de la iglesia está pasando por otro lugar. Vale, y no. Di algo, expresa algo, en lo cual hemos dado un diagnóstico, está dando un diagnóstico que yo estoy 100% de acuerdo, pero dinos algo en lo cual podamos reconducir, el que quiera reconducir esta situación, de que se pueda levantar un liderazgo, pueda venir gente, ¿qué podemos empezar a hacer que tal vez crees que mayoritariamente no están haciendo las iglesias o los creyentes? Mira, hace unas semanas atrás predicaba en Reus y el tema era Padre. Nosotros no sabemos relacionarnos con nuestro Padre. Entonces, como no sabemos relacionarnos con nuestro Padre, desconocemos nuestra relación con Él. Más a más, yo soy una persona que no tuve una buena... Mi padre natural no fue un referente. Si yo eso no lo superaba en el Señor, yo no solamente estaba expuesto a repetir la historia como padre, sino que mi concepto de padre hacia arriba iba a ser muy difícil. Ni hablar de aquellas personas que tenemos situaciones en la iglesia de padres que han abusado de sus hijos. Y cuando le hablas de Dios como padre, no tienen el concepto. ¿Y por qué hablo con padre? Porque tenemos que llevar a la gente que no solo ame a Dios de palabras, sino de corazón. Cuando descubrís el amor que Dios tiene por cada uno y soy recíproco con ese amor hacia Dios, yo me involucro por sus cosas. Pero lo que tenemos que hacer con esta generación es que conozca a Dios. Pero no que lo conozca a Dios por alguien famoso o por un estado de ánimo creado por un ambiente especial en un culto, en la sencillez de encontrarse con Dios.
Porque cuando te encontrás con la persona de Dios, el Espíritu Santo, cuando te encontrás con la persona de Jesús, el Espíritu Santo viene a tu vida y te invade y es una obra sobrenatural. Y obra de tal manera que tu experiencia cambia. Miren, yo les voy a decir, yo a los 12 años me propuse comenzar a leer la Biblia. Fueron los primeros pasos que di. Pero yo comencé, no sigan este ejemplo, por favor. Yo comencé a leer la Biblia en forma extorsiva. No me gustaba estudiar, leía mis 4 capítulos de Biblia antes de ir al colegio y decía, ayúdame, que hoy no me tomen la lección, que hoy no me tomen el examen, y funcionaba. Entonces dije, ya está, no hay que estudiar, hay que leer la Biblia. Después descubrí que no era así, pero eso me motivó a amar la palabra. Entonces, hoy, en una sociedad que demanda de tantas cosas para que los motivemos, pues el rol del liderazgo es enseñar a amar la palabra, amar al Señor y amar la iglesia. Y amar la iglesia no es amar las 4 paredes, porque la iglesia no son las 4 paredes. La iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, el secreto es eso, es volver a la fuente. Dice en un lugar, volver a las sendas antiguas. ¿Por qué no nos venden, déjenme decir, y perdónenme a aquellos que escuchen, que defienden esto, yo solo defiendo mi postura, no soy dueño de la verdad. Hoy nos enseñan a amar otras cosas, a crear estados de ánimos. Y el estado de ánimo es como aquel que se mira en el espejo y cuando se va, dice la palabra, se olvidó. Y cuando yo creo estados de ánimo... O sea, que estás tocando un tema complicado. Muy complicado. Porque el tema ese que estás tocando, bueno, creo que tenemos un problema hoy en día en el cristianismo, hoy en día actual, que nos preocupamos más en las reuniones, en los cultos, de crear un estado de ánimo. Y estamos introduciendo a los jóvenes en ese gran peligro que se están moviendo solamente por... Yo digo, me lo está poniendo muy fácil, pero a ver, te lo voy a decir, voy a retenerme hoy. Te lo voy a decir en argentino, no es un problema, es un problemón. Hoy la iglesia pasa por aquí, por este lugar, tristemente, porque lo que vale es la iglesia exitosa. ¿Y cuál es la iglesia exitosa? ¿La que tiene miles o la que tiene 10 personas? ¿Por dónde pasa el éxito? ¿Por lo numérico o por la presencia del Señor? Ir y hacer discípulos. Eso es lo que importa. Donde haya verdaderamente corazones transformados por Dios. ¿Y quiénes son los discípulos? Todos. No, todos. Todos. Porque no dijo ir a ser discípulos, ir y predicar el Evangelio, los que se conviertan, hagan en un curso de 2 meses y ese será discípulo. No, ir y hacer discípulos. Sí, pero hoy estamos haciendo más simpatizantes que discípulos. Bueno, hoy estamos haciendo... pero el llamado es a todos. Claro, el llamado a ser discípulos, pero creo que hoy el sistema un poco que estamos implementando es estamos haciendo posiblemente más simpatizantes que discípulos. El discípulo se tiene que formar. Y yo les diría, no tenemos que ser uno por familia. Este es un llamado para todos. Estamos en la época que todo es pronto, todo es muy rápido, en la época del menor esfuerzo. Y un discípulo debe esforzarse. Y yo creo que ahí hay parte del secreto. Me gustaría quedarme más tiempo en ese tema. Avancemos. Cuidado con esas, te he avisado. No. Pero luego a lo mejor da tiempo para hablar un poco más. Hablábamos antes de que luego sería llamado pastor y me gustaría saber si, aunque yo creo que me la has respondido, si tuviste alguna lucha interna a la hora de que te postulan para pastor, no sé cómo fue la situación de que te nombran pastor, si habían, no sé de qué manera se hizo. Yo te voy a contar una intimidad. Había alguien muy cercano que me decía, pero tú tienes que ser pastor, a ti te tienen que nombrar pastor, ¿no? Y cada tanto salía ese tema. ¿Y por qué no te nombran pastor? Tú lo que haces, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Sí, me acuerdo. Mirá, yo quería servir al Señor. Y a mí me gusta esto de que primero servís y luego te reconocen. Obviamente que uno se pone contento cuando vienen los reconocimientos. ¿Fue una carga? No.
perdón que lo digo tan simple, no es orgullo, no es vanidad, lo estaba haciendo. Sí, no es una carga, pero sí es asumir la responsabilidad. Digamos, es el equilibrista, déjenme usar este ejemplo, es el equilibrista que está en la cuerda ahí, en el alambre, y hay una red abajo, y en un momento te quitan la red. ¿Sí? Y tienes que saber que no es que mientras no te reconocen puedes pecar tranquilo, no estoy diciendo eso, pero sí saber que a mayor reconocimiento, mayor responsabilidad. No son privilegios, ¿eh? Esto hay que tenerlo claro. A mayor responsabilidad no son privilegios, es mayor responsabilidad y mayor rendir cuentas el día que nos presentemos delante del Señor. Sí, De que las cosas se están haciendo sí, correctamente con las personas que sí, Dios te ha puesto a tu totalmente, cargo. totalmente. Pero entonces no tuviste ninguna lucha a La la... verdad que no, porque es algo por lo que yo entendí que era el llamado. Y Era cuando él ha dicho eso, que es que era lo que no era normal es que él ya no fuese pastor, porque sus funciones, su influencia, o sea, él ya era un líder, un pastor, porque estaba pastoreando un montón de gente, nos pastoreaba un montón de gente, entonces él ya era un pastor, por eso él entiendo que se refiere a eso, ¿no? lo digo con mucha humildad, no Sí. llegué a ningún lado, ¿eh? No llegué a un lado. Nada más que me tomaba las cosas con otra. Bueno, ahora sí, la responsabilidad está ahí. Entonces hay que. Después vienen otras etapas dentro de la organización. Años después, cuando ya llegué acá, me reconocieron como presbítero, que era el cuerpo que un poco dirigía toda la organización y todo, ¿no? Eso fue más adelante. Sí. ¿Y allí entonces también impartías clases de enseñanza bíblica o tu función En era... Reus, No, en Argentina, todavía sí, estamos en sí, Argentina. claro. Y después imagínate que yo dejo ser director del seminario en el año 91. No, perdón, en el 2001. Y hasta el 2007 que vine aquí, yo era profesor de teología Vale, sí que en el estaba seminario. impartiendo. Sí, Y llega el momento, corrígeme si me sí, adelanto, llega el momento en el que te dice, te vas 2 años a España. sí. ¿Hay lucha interna? Ahí hubo una lucha interna, feroz, tan fuerte, que llegaban las noches y no me dormía. Eran las 6 de la mañana Wow. y yo ya conocía el techo de mi habitación con luz, sin luz, porque, bueno, la obra en Argentina era muy grande, muy grande, muy grande. Estaba el seminario, había una escuela secular, una radio, la obra misionera, 2 orfanatos, eso era muy grande. Y yo no entendía en mi concepto, luego decir sí y amén, ¿no? Obedecer, la base es la obediencia al ministerio. No concebía dejar todo eso para venir a estar con 5 chavales, 6 chavales, 10 chavales en Reus, ¿no? Entonces, para mí la gestión del traslado fueron 9 meses, un embarazo y un parto realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía papeles para venir, me gestioné una visa religiosa, todo se demoró su tiempo, de aquí que decían cuándo viene, cuánto falta, bueno, era toda una... Y yo tuve que empezar a tomar ansiolíticos para dormir, porque tenía que dormir, ¿no? Y luego, bueno, superé esa situación, porque somos especialistas en poner las cosas a los pies del Señor, pero cuando me voy, me la llevo otra vez, ¿no? Señor, dejo esto en tus manos, pero me lo sigo llevando. Así que sí, eso fue traumático. Después me convencí que iba a venir a Europa, que iba a venir a una situación mucho más tranquila y calmada con respecto a la obra de Argentina, ¿no? Pero cuando llega a lo mejor esa confirmación, no sé si esa confirmación que dice, sí, me tengo que ir. Y fue ¿Hay cuando, algún momento en el Yo que creo que, diga, yo creo que por orientar esto un poco más, porque te estoy entendiendo a ti, este tema es la obra misionera. sí, O sea, que pueda explicar para que podamos entender todo, cómo se movía la obra misionera en la denominación esto Ríos es de muy Vida. fácil, esto es muy fácil. Cuando yo digo sí, lo primero que hago es mirar a los que me precedieron. Y yo lo grande, magnífico, como quieras llamar lo que he hecho, no lo he hecho porque me salió de mí, porque vi a mis padres espirituales hacerlo. Yo vi que dejaron todo, yo copié, vale,
Yo copié a mis mentores, los copié, Vale. ¿te das cuenta? Sí. Entonces, el trauma era lo que dejaba, no lo que venía. Sí. Una vez que superé, dije, bueno, ya está, nos vamos. Hay que irse, ¿no? Sí. Con una hija preadolescente, ya 12 años. Tiago, de 8 años, era un poco más inconsciente, ¿no? Qué lindo, vamos a España, y él lo tomaba como unas vacaciones. Pero mi preocupación era lo que dejaba realmente. Y llegué aquí y el problema era lo que había dejado, porque la gente de allí me lo hacía sentir. Ajá. Sí. Y entonces llegas primero para 2 años. Bueno, en el avión lo iba meditando. Pues claro, imagínate cuando te despiden, te dan un abrazo y lloran por ti en el aeropuerto para despedirte, te dicen 2 años no es nada, tienes que saber que irás 4. Así que, ¿qué hacía? Ya no me podía, las maletas ya se las había entregado, ya estaba todo arriba del avión. Entonces, yo lo cuento así un poco, pero realmente cuando entendemos el llamado del Señor, no es para todos. Cuando digo no es para todos, no es porque uno es una élite especial, no es para todos. A uno es llamado para otra cosa, a unos profetas, a otros evangelistas, ¿no? Perfecto. El llamado, la obra misionera no es para todos. Pero cuando tú te abrazas a ese llamado, vas por todo. Y ahí es donde yo entendí, ya está, lo dejo atrás. Y se me abre una nueva ventana, 4 años, una nueva ventana donde yo voy a ir a servir, a formar jóvenes, a relacionarme con iglesias. Cuando llegué aquí, estabas en otra congregación, nos vimos un par de veces que yo vine aquí a la Unión, pero te abre una ventana, ¿no? Te abre una ventana y esa ventana es abierta y realmente yo lo que digo es que entiendes el concepto de la obra misionera si estás dispuesto a dejarlo todo. Jorge Pradas, que es uno de los fundadores de Ríos de Vida, decía que la obra misionera es sangre, sudor y lágrimas. Mirá, voy a contar algo muy privado, ¿no? Cuando a mí me dicen que nos venimos a España, la propuesta es, te vas allí, te tienes que pagar tus 4 pasajes, tienes que llevarte dinero ahorrado para vivir porque no hay recursos para ti, y cuando llegues allí tienes que inventar algo. O sea, muy fácil te lo pusieron. Así vinimos. Y así nos enseñaron a hacerlo. ¿Y sabes cómo vinimos? Con un gozo y una alegría. Porque en esa decisión tuvimos también la virtud con mi esposa de cuidar a nuestros hijos de eso. ¿Me compras unas chuches? No, porque estamos... No. Nuestra decisión no tenía que involucrar a ellos. O el sangre, sudor y lágrimas era para papá y mamá, no para nuestros hijos. Pero la obra misionera es así. Es moverte, es desplazarte, es tener todo por basura, por amar al Señor. Y entiendo que fue clave que tu mujer te acompañara al 100% en todo. Mira, te voy a contar otra confidencia. Madre mía, ¿cómo va a terminar esto? Cuando yo me pongo de novio con mi mujer, yo hablo con ella una madrugada de 25 de diciembre, ¿no? Estaba todo bien. Entonces, 25 de diciembre. un 25 de diciembre, Sí, boom, boom. un 25 de diciembre, después de la Nochebuena. Y por esas casualidades pasábamos juntos la Nochebuena. Éramos amigos nada más. Hasta ahí. Yo le digo, mira, yo te digo una cosa. Yo quiero servir al Señor. Y yo te propongo que seamos novios. Sí, no, está bien. Espera. Yo no sé si te voy a dar riquezas, si vamos a tener una casa, un coche. Yo solamente te voy a prometer yo te prometo una sola cosa. Que conmigo, juntos vamos a servir al Señor. Si no es lo que amás de corazón servir al Señor, no me digas que sí. No me digas que sí,
nos separamos aquí sabiendo que nos gustamos, porque si no vamos a sufrir. Voy a sufrir yo y vas a sufrir tú. Pero no me digas nada. Esperemos unos días. Esa fue mi declaración de amor. Si ella estaba dispuesta a servir al Señor. Fuiste un valiente. Eso fue un 25 de diciembre del 90. Un 14 de enero del 91. ¿No? O sea, pasaron... 2 semanas. ¿Sí? ¿No? 2 semanas y un poquito más. Y un poco más. Ahí hablamos y nos pusimos de novios. Un 14 de enero que no me olvido nunca más porque muchos años después, un 14 de enero, nació nuestra hija, ¿no? Pero es una pasión servir al Señor y es una pasión la obra misionera. Pero era la clave porque tú lo tenías clarísimo. Ponías primeramente a Dios en todas tus Sí. cosas. Desde el comienzo de una relación, Y coincidimos porque ella también tenía esa carga, ¿te das cuenta? ese deseo Porque de... podría haber dicho, no, este está loco. Ahora yo quiero que hagamos una comparación. Tú fíjate lo que tuvo que vivir él y otras personas, pero bueno, estamos hablando del caso de él. Y hoy en día los cristianos luchamos con la decisión de si venir el domingo a la iglesia, al culto o no. Bueno, Bueno, no, es que te digo que... Hoy en día luchamos por decidir, es para nosotros una gran lucha pesada, si orar hoy o no, si leer la Biblia hoy o no, si ir a la congregación y tener comunión con mis hermanos o no. Creo que nos hemos dejado muchas, en general, ¿no? Muchas cosas por Sí. el camino, pero al final, claro, hacer este podcast ahora es jugar con ventaja. Pero ¿cuál ha sido el fruto de todo eso? El fruto de todo eso que estás hablando. Bueno, ver aunque otros nos ven a nosotros y no toman la misma decisión. Ya, pero la influencia que esa decisión que tú tomaste ha tenido sobre cientos y cientos de personas Sí, sí. ha sido brutal. O sea, ha sido brutal. Mucho hemos sido influenciados por esa decisión y por otras decisiones como esa. Que hoy en día Dios nos ayude a seguir esa línea, esa estela de consagración, de fidelidad, de obediencia al Señor. Es verdad que yo te decía, ¿no? Porque pudiéramos entender un poco lo que él hablaba. Pero los mentores antes, los padres espirituales antes, cuando uno de estos, como era Daniel García, como era Sí. Jorge Prada, te decía, el Señor me ha hablado, el Señor ha puesto en mi corazón, o creo que tienes que irte de Argentina a España, 2, 3, 4 años, y eran palabras de peso, Claro. era una autoridad espiritual y no sé si vamos hoy a poder volver a todo esto. Pero ¿no? mira, una cosa, un ejemplo. A mí me tocó hace unos años, hace 10 años aproximadamente, estar en un lugar donde hablé con una pareja de pastores y les fui a proponer, mira, vénganse, ¿por qué no se vienen a Reus a servir en el seminario? La verdad que... Y el muchacho estaba muy entusiasmado, pero la chica se puso a llorar delante mío. Dice, yo sé que tengo que ir, pero no quiero. Y nunca vinieron. Es así. Yo creo que servir al Señor es una aventura, ¿no? No hay que ir al cine, no hay que leer una novela. Es una aventura que uno puede vivir. Hay que arriesgarse. No cometer esas locuras sin sentido, pero con el fundamento bíblico. claro, Es aventurarse a la situación, ¿no? claro. Sí. Qué bueno. Y luego llegas a España y ¿cuál sería...? Yo la verdad que me queda un poco flipado. Yo sé que esta palabra es flipado para Se la puede gente. decir flipado en el podcast. ¿no? Yo creo que sí. Un argentino diría re flipado. De que tenga que venir de una manera con tu dinero ahorrado, que oye, que no va a llegar allí de estrella del cine, que tú allí o llevas tu dinero y... Y entonces, ¿qué posición en España? ¿Tú llegas a España ya como pastor a una congregación? Sí, a colaborar como pastor de una colaborar. congregación, sí. ¿Y cómo? Porque tú llegas a la congregación esa Sí. y quiero, a ver si de la manera menos fuerte, el que está allí te espera con los brazos abiertos, te es fácil, no te es fácil. Mira, esto es así, amigo mío de la infancia, ¿no? Pero él cuando él va a pedir ayuda a Argentina, no me pidió a mí, pidió a otro. ¿Sí?
Entonces, cuando va a hablar con el pastor Daniel García, me dice, tal que venga, dice, no, tal no, va a ir tal otro. Entonces, pero él en definitiva necesitaba que le echen una mano, así que A o B venía bien. Sí. Otros tenían otras expectativas con otro personaje y no con este personaje, que era demasiado personaje. Y yo vine específicamente a trabajar en el seminario. Colaboraba en la iglesia, tomé responsabilidad, participaba, no tomaba decisiones en la iglesia. Tenía claro, lo mío venía a estar 4 años, a hacer que funcione el seminario y mi Buenos Aires querido, te vuelvo a ver. Pero no lo volví a ver. ¿Notaste diferencia a la hora del el alumnado español al argentino o Sí. ya venías con la experiencia de los europeos que habían No, aquí? no, todo muy distinto, porque por un lado en Argentina tenemos un concepto de jóvenes que se preparaban para servir al Señor. Y yo cuando llegué aquí me encontré un mix de aquellos que estaban en un seminario para prepararse para servir al Señor, otros porque era un correccional de menores, otro que era un centro de rehabilitación. Ese era un mix de cosas impresionantes, porque realmente había chicos que tenían otras necesidades y otros problemas. ¿Sí? Imagínate que en esos tantos alumnos una vez fue alguien de aquí que se peleó con otro que era de Zaragoza y sacó un cuchillo. Así que imagínate, teníamos cada personaje Y a esos, perdona, a esos le hicieron un examen para ir a estudiar la escuela de inglés. el test psicofísico no, No, porque no. faltó eso. Pero bueno, también sale lo mejor de cada uno y lo otro. Eso es lo que te hace la convivencia, ¿no? Ajá. Pero quiero decir, no, el concepto era la parte inicial del seminario, que sabes que hay precios y cosas que pagar mientras le vas dando, lo vas definiendo la función, ¿no? Sí. Sí. Y ibas formando al que se supone que se iba a quedar allí cuando pasaran los 4 años o no. Bueno, no era. O la idea de los 4 años era se supone porque iba a echar una mano esos 4 años y de ahí iba. Y me volvía Pero y porque iba a formar a alguien en las directrices yo o más que formar a alguien tenía que formar el modelo, el dar el modelo. El formato. modelo. Y luego, sí, como yo me quedaba a los 3 años, me dijeron, tienes que salir de aquí, hazte cargo más de la iglesia, ¿no? Eso a los 3 años. A los 3 años, claro. Y un pastor que estaba en la congregación, un matrimonio de la iglesia que había pasado por el seminario de Argentina, más o menos que sabía el funcionamiento, con Tomaba nuestra ese lugar. tutela desde afuera, empezaron a llevar el seminario. Vale. Sí. Y llegan los 4 años y te das cuenta, o tú ya lo No, al estabas, tercer año. ya lo viste tú que te iba a quedar Sí, ahí. a los 3 años me entero que me tengo que quedar. Entonces ahí fue una transición de un año que compartí con este amigo mío, Josep Pradas, ¿no? Que era el pastor que estaba a cargo de Reus. Compartimos ahí ministerio, pero él ya al cabo de un año ya, o menos, sí, no, menos, 6 meses, porque yo salí a fines del 2011 del seminario y él en junio del 2012 marchó a Argentina con su familia. ¿Sí? Y ahí, bueno, otras responsabilidades, cubrir obra en Europa, Ríos de Vida está en España, en Holanda y en Suiza y en Inglaterra. Así que fue tomar más responsabilidad con ese equipo del presbiterio, que era un grupo de 7 pastores que cubríamos toda la obra de Europa, ¿no? Tú a tu cargo entonces llevas esas congregaciones que has Bueno, nombrado. mira, la organización, por ahí por el 2013, comienza si vamos en avión, te digo que estamos en zonas de turbulencia. ¿Sí? En el año 2013, la organización, que es de Argentina, ¿no? Porque esto empieza en Argentina, en la ciudad de Quilmes, sufre una división. Y eso, y Europa estuvo muchos años de aquí, de allí, de aquí, de allí. Yo no estaba ni de aquí ni de allí, sino yo entendía cuál es la visión de la Iglesia con una apertura a que la visión también tiene que tener una apertura a las cosas que trae el Espíritu Santo, que trae el Espíritu Santo. ¿Sí? Sí. Lo recalco esto.
Y bueno, y fueron años del 2013 hasta el 2018, 5 años de situaciones, de ir y vuelta. Y yo en el año 2018 tomo la decisión de separarme, ¿sí? De separarme. Y cuando yo tomo esta decisión, decido De separarte de la de organización, De la la organización, organización. sí, sí, sí. ¿sí? De la Organización de Europa, que había tomado parte por uno de los dos sectores de Argentina, ¿sí? Ujú. Entonces yo digo, mira, yo prefiero mantener la base de lo que he recibido. Y eso fue en el año 2018. Simbólicamente tuvimos una reunión, ¿no? Estaban todos los pastores de todas las congregaciones de Europa. Yo simbólicamente llevé unas llaves parecidas aquí a la llave de Reus. ¿A quién le dejo? Yo, si el Señor me envió a Europa, comenzaré en algún lugar la obra, como el Señor la muestre. No me lo aceptaron, dijeron, no, la congregación la llevas tú. Y en esa reunión también hubo hermanos que dijeron, no, yo me inclino del lado de Santiago, para el lado que queda Santiago. Y ahí quedamos un grupito de 7 iglesias, ¿no? 7 iglesias que quedamos de un lado. Y a este entonces ya hemos abierto con esa carga misionera 3 congregaciones más, del 2008 a la fecha, ¿no? De todo el recorrido que hemos hecho desde que hemos empezado, yo me quedaría en cada tema que hemos hablado. Mm. Yo lo llevo aquí segmentado y por eso digo cada tema que hemos dado, porque para mí es increíble, yo sé que se podría desarrollar cada tema, pero como antes hemos tocado un poco el tema de la preocupación que me comentaba, ¿en qué punto o en qué... Sé que esta palabra evolución no queda Sí. bien en el mundo cristiano, pero ¿en qué momento de evoluciones se encuentra el cristianismo? No sé si Mira, me mi entiendes. preocupación es irrelevante, porque la iglesia no depende de mí. Y hay alguien que la cuida mejor que yo. Yo puedo tener celo por la iglesia, ¿sí? Pero el novio a la amada la cuida de una forma espectacular. A lo largo de la historia de la iglesia tenemos periodos de oscuridad, donde poquitos hermanos fieles la mantuvieron en pie. A ver, en pocos días se van a cumplir 518 años de las 95 tesis de Lutero. 1517, ¿no? Creo que hice bien la cuenta, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, quiero decirles que lamentablemente yo creo que la iglesia se ayornó tanto al mundo, ¿no? Creo que es una palabra de uso, ¿no? Ayornarse, Sí. se acomodó tanto que perdimos la esencia. Tampoco soy Elías huyendo por el desierto y esperando que pase el torbellino, el terremoto, hasta que vino el silbo apacible y se enteró que había muchos más que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Pero yo creo que es preocupante. No me atrevo a decir el porcentaje, es preocupante. Y si abrimos fronteras, yo quiero decirte que el cristianismo a nivel mundial es preocupante. Mueren martirizados 13 cristianos por día. Estamos hablando de 1 cada 2 horas. Que eso se hizo muy poco. Eso se dice muy... Quiero decir, Estamos mandando flotillas y cosas a muchos lugares, pero de esto no habla nadie. Perdón, no sí, quiero sí, sí, entrar no, no. en la faceta de política. Pero es que es importante que se hable y que se diga porque recientemente en la tele, pues, en las noticias se da o se quiere llevar por otra vertiente Somos peligrosos, somos peligrosos. y esa información no se da. Nuestros valores, de la puerta para afuera, nuestros valores son peligrosos para la sociedad. Pero yo quiero hablar de la puerta para adentro, que es lo que me ocupa. Y sí, si nosotros desde lo ministerial no nos la jugamos y hablamos de los principios y los criterios y los valores que debe tener un cristiano, me preocupa el Vale. presente de la iglesia.
Como has dicho, si nosotros no nos preocupamos, ¿te refieres en general a los pastores? Sí, sí. Pastores, líderes de jóvenes, adolescentes. Yo siempre, a cada líder le digo, tienes una pequeña iglesia en tus manos. Yo soy el pastor de la iglesia, pero tú llevas una pequeña iglesia, líderes de matrimonios. Estás pensando, mira la iglesia de cuánto, de 40, de 50, de 30 que tienes. ¿Qué estás haciendo? Que nos juntamos a una barbacoa, bien, no que nos falte la barbacoa. Bueno, también acerca de lo que estáis hablando y como lo habéis tocado, tú has expresado que en el año 2018 pues, se tomaron Sí, una serie de decisiones. Las serie de decisiones se tomaron eh, por todas estas cosas. O sea, claro, en ese caso, no por esto que estás hablando. Hay veces que hay que tomar sí, decisiones. ¿Tratando de qué? Tomar decisiones cómo. Tomando decisiones en Dios, tomando decisiones con sabiduría de Dios, pero a veces hay que tomar decisiones. Y a veces hay que tomar postura, tomar parte. Estamos hablando que la Iglesia en general, mundialmente hablando, pues ha tomado ciertas derivas oye, y cada uno que tome sus propias decisiones, cada uno en el rebaño donde Dios le ha puesto, los pastores en la iglesia donde Dios le ha puesto, donde hay, como él decía, líderes de diferentes áreas que están pastoreando esas áreas, pero tenemos que tomar decisiones, tenemos que ser valientes y bueno, y rebelarnos en contra de eso. Y ahora no, también hay que luchar un poco por ir en contra de la corriente del mundo. Esa es la lucha única que debería ser, pero ahora también, bueno, pues en fin, pues sabemos algunas derivas que se están tomando y que están habiendo, y por eso quería hacer ese matiz, porque por lo de 2018 no fue un capricho, fue una decisión que se tomó por una deriva en la cual, en fin, y estamos en eso Era y necesario hacerlo para que... creemos que era necesario hacerlo. Y oye, el Señor nos llama a ser valientes. sí, sí. Y entender otra cosa, lo más popular no es lo más espiritual. Es que me lo estás poniendo tan fácil, pero no me voy a meter en ese jardín, ¿no? Pues si ya habéis metido en varios jardines, ya a mí no me mires, si ya tú y él lo habéis metido ya en varios jardines, si esto... Porque... No sé si decirlo o no Esto es un decirlo. podcast, David, tienes que ser más ágil. Venga, lo que vaya a decir, dilo, hijo, que si no, muchos vacilos. No, porque al final lo que tú comentabas de esa preocupación y de esa responsabilidad de puertas para adentro, nos encontramos con numerosas iglesias que quizás están haciendo mucho daño a lo que tú estás diciendo. ¿Sí? Por eso lo más popular no es lo más espiritual. Y hoy las redes muestran muchas cosas. A veces tenemos los pastores que pelear porque el hermano viene ya de casa con algo preestablecido que escuchó y, y no entiende lo que vivamos hoy. Lo que pasa en otro continente no sirve aquí. No son modelos, no es cortar y pegar, Sí. sino entender cuál es el tiempo espiritual para esta tierra. España es un país que se jacta de no haber vivido nunca un avivamiento. ¿Y qué hacemos por eso? Yo vengo de una tierra difícil, muy difícil porque es no imposible, pero cuesta muchísimo la unidad de la iglesia, de las congregaciones. Y es muy difícil. Y es una premisa para poder avanzar. Y ahí estamos peleando. Que todo el pueblo esté de acuerdo y con una misma... Mira, David, el deseo del corazón de Jesús, únelos para que el mundo crea. No es, vamos a hacer milagros, que sí, mi vida hoy es un milagro. Vamos a hacer milagros para que el mundo crea. También, también. Pero el milagro mayor es la unidad. La unidad. Qué bueno. Y si tuvieras que decirle, aunque lo has dicho ya de alguna manera, a alguien que tiene que coger un pastorado, ¿qué palabras le dirías? Que no lo haga. No, se anima un poco. Que no lo haga. Que es Que se lo piense. la mejor decisión que puede tomar en su vida.
pero con responsabilidad. Si antes orabas 1 hora, ahora 1 hora y 5 minutos. No, quiero decir, para que pasen cosas que no viste, tienes que hacer cosas que nunca hiciste, ¿no? Y el pastorado, saquémonos de la cabeza la idea, el pastorado no es un lugar de estatus. Algunos creen que el pastorado es, ok, ahora tú lo otro, no, tú rompes con esa muchacha y te pones de novio con aquel. Eso es lo que yo quería que No, pudiera expresar. tu coche que te has comprado nuevo, tienes que dárselo al pastor. Y yo te doy mi coche del año 2000, toma. No es así. Es al revés. El pastorado es lo que dijo Jesús. Yo vine a servir, no a ser servido. Es eso. Que está un poco distorsionado, Sí. bastante distorsionado. Sí. Y es clave lo que acabas de decir. El que la gente entienda que no es un puesto como un empresario, Sí. sino es todo lo contrario, es un servicio con una responsabilidad y donde se trabaje y hay un desgaste muy importante. Y mira, a Pedro le costó entenderlo, pero lo entendió. Cuando el maestro cogió el lebrillo y la toalla se la ciñó, él no se quiso dejar lavar los pies. Dijo, no. Es la humillación. O sea, no es humillarme que me gusta, es ser humilde. Esa es una característica del pastor, ser humilde. Bueno, Sí. quedarse con esa palabra, ¿no? Como un adjetivo importante del pastor, el ser humilde. El éxito del pastor no es el mejor coche, no. El éxito pasa por la intimidad con el Señor. Qué bueno. Nada más. Y la intimidad con el Señor va a confirmar tu ministerio. No es los likes o los me gusta que te suban en las redes. Qué bueno. ¿No? Qué bien. Y me faltaría 3 o 4 podcasts con Santiago, porque me está encantando cómo está saliendo, ¿verdad? Estoy aprendiendo mucho. No sé si se entiende lo que voy a decir, pero ha hecho tan fácil el camino que tú has vivido, que no ha sido fácil, pero quiero decir que lo explicas con esa, que da facilidad para entender que hay más allá, que si hay un obstáculo hay que saltarlo y lo primero es Dios y siguiendo lo primero Dios te va a salir bajo la voluntad de Dios todo bien entre comillas. Lo que pasa es que cuando decimos todo esto, el bien para nosotros es el éxito pero creo que estoy siendo entendido. Sí, lo que pasa es que quiero otra vez volver a hacer otro matiz. Lo que Santiago hace, lo que él ha hecho en todos estos años, es lo mismo que hubiéramos hecho entre 3 o 4 personas. Correcto. ¿Vale? Porque es así. Se ve que me quieres mucho. No, realmente los que saben y conocen es así. Entonces, claro, Santiago es un pozo de sabiduría. Nosotros, tú y yo, podíamos estar aquí callados y él hablando y en fin, porque yo seguro que sí. porque entonces, pero es verdad que esto es una realidad. Todos los que tenemos cierta intimidad con Santiago sabemos que todo esto que él ha contado, todo esto que él ha hecho, todo esto que ha pasado de todos estos años para acá, lo que él ha hecho, lo habríamos hecho otros sí, entre 3 o 4. Yo estaba hablando y en los vídeos se verá seguramente. Me quedaba flasheado porque yo quería quedarme en ese tema para preguntarle muchísimas más cosas por lo que estás diciendo. Porque hay algo que él, no sé lo que nos queda de este podcast, pero hay algo que él ha vivido recientemente y es otra muesca más de su recámara. Lo hablábamos hoy un poco también y yo le pedía de alguna manera autorización o le comentaba si es posible que esto lo comentáramos. Él ha vivido una situación que quiero que la expreses tú. Sí. Lo ha dicho antes acerca de la enfermedad, que también ha sido algo, los que hemos estado un poco, hay otros más cerca, pero los que hemos estado de alguna manera haciéndole un seguimiento, es que no es normal. O sea, la situación que él ha vivido es para que uno estuviera, ahora lo cuentas, pero es para que él hubiera estado de otra manera, viviéndolo de otra manera, que hubiera tenido momentos de bajón, que en los momentos de reuniones de pastores que nos hemos concentrado en distintos lugares, su tema hubiera sido ese, porque es una vivencia tan intensa lo que él va a expresar, es algo tan intenso que...
yo lo iba a dejar para otro episodio, pero si tenemos tiempo, Puede dar claro, ya un que adelanto, estamos ¿no? aquí, Un adelanto. puede dar una pincelada Mira, acerca de lo esto. puedo decir muy fácil. A mí hace 1 año y medio, un poco más, un poco menos, 1 año y medio, un poco más. Para los que entienden de enfermedades, me diagnosticaron un cáncer estadio 4 metastásico, que es el peor grado en esta enfermedad. Esto solo lo entenderán aquellos que han tenido o un familiar o han sufrido esta enfermedad. Un cáncer estadio 4 se mide de 1 a 4, así que me saqué la mejor nota, y metastásico. Tenía que arreglar todo porque en unos meses me iba a tocar el arpa, ¿no? Me iba para arriba. Y ayer me dieron el resultado de la última gammagrafía, PET-TAC, analítica y todo ese rollo con el oncólogo, y no hay rastros de cáncer en el cuerpo. Fue un desierto de 1 año y medio. Pero de un viejo pastor conocido de otra organización llamado Milton Pope, él con sus 80 y pico de años predicaba diciendo: prefiero gastarme a oxidarme. Y donde los médicos y las analíticas y todo decían que quedaba poco tiempo, yo mientras respiraba tenía que seguir con mi profesión. Y lo tomé de esta manera. Y he tenido gente que venía desahuciada, llorando, diciendo: uy, y yo, buenas noches. Yo salía de una quimio y al día siguiente, hace 1 año de esto, íbamos con 2 furgonetas a llevar cosas por La Habana, porque es una pasión. Me decías, ¿qué le recomendás a alguien que empieza a ser pastor? Sí. Que se apasione por lo que hace. No que sea un loco, ¿no? Que se apasione. Y todo lo que hacemos con pasión, bueno, ahí estarán los resultados. Y en este 1 año y medio tengo tantas experiencias para contar, pero será en otra oportunidad. Hoy les digo, la mala noticia de hace 1 año y medio atrás y la noticia de hace nada. Has pasado de hace un año, algo más de 1 año, a estar desahuciado totalmente por los médicos, darte tiempo. Además, yo recuerdo, Sí. porque, Hace 1 año se los comenté. claro, eran los huesos, ya se había Sí. pasado a los huesos. Claro. Si me equivoco en algo me corrige. Sí. Entonces, claro, yo recuerdo que lo que decía Karine, lo que te dijeron los médicos, o sea, olvídate de la bicicleta, a ti te gusta la bicicleta, olvídate de subirte a una escalera, porque claro, el que se te en una caída se te rompiera un hueso o lo que sea, ya está. ¿no? Ese Ya hueso está. ya no se podía seguramente volver a regenerar. O sea, era algo ya... y ya te han dicho que está... No hay nada, no hay limpio. rastro. Qué bueno. No hay rastro. Los Entonces, médicos van a decir que han No. hecho El algo oncólogo, yo le hablo del señor y él me dice del experimento que hizo conmigo, porque claro, también me decía ayer que de sus pacientes soy casi el único que respondió de esta manera, ¿no? Hay anécdotas ahí, pero bueno, podemos contarlo. Y los médicos se van a atribuir totalmente, el el éxito, éxito de la medicina. Pero bueno, nosotros damos gracias a Dios Es por verdad, esto. es verdad, la medicina cumplió su función, pero porque el Señor la acompañó. Correcto. Muy Esto es así. Muy bien, qué Pues bueno. yo, con tu permiso, haría un episodio contigo con vosotros de tu Ningún testimonio, problema. ¿no? Y es una lástima no poder aprovechar ese testimonio. Y bien, yo creo que llega el momento en el que tú puedas contar uno de esos secretos o anécdotas. ¿Hay bonus track después? No. Ahí. Si quieres tú contar lo otro. Tengo varios secretos acerca de, aunque reconozco que él se puede vengar, pero La venganza es mía, dijo el Señor, tranquilo. tenemos varios secretos con Santiago. Cuando yo fui a Argentina, la manera de poder sostenernos allí, de poder mantenernos y poder costear el tiempo del seminario allí, Santiago, entre tantas cosas que hacía, pues una de ellas dijo, bueno, los europeos que han venido, lo que podemos hacer. Entonces él fundó una pastelería, abrió una pastelería
para que algunos de nosotros pudiéramos trabajar allí y ganarnos nuestra economía para poder sostener nuestra estancia allí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hacíamos pedidos de pasteles, esto eran los famosos pasteles de copetín allí, ¿no? Sí. Los pasteles de hojaldre que llevaban membrillo dentro, batata, en fin, cosas de estas. Y teníamos una furgoneta antigua que había allí Y cuando había No, alguna... no, antigua no, era como la de los picapiedras, Sí, o sea, prehistórica. prehistórica. Y había lo que allí se llama la fiesta de los gauchos, ¿no? Sí. Los gauchos allí caracterizados con sus Sí. caballos. Entonces yo cuando había que llevar un pedido a A esa fiesta. a esa fiesta, pues yo siempre me postulaba, Santi, yo me voy contigo, tal. Y entonces cuando salíamos, claro, Pero allí ¿sabes por qué quería venir conmigo? Di por qué venías conmigo. del seminario, claro, nadie lo sabía, pero yo me iba con él porque cuando íbamos allí hacían unos asados, bueno. Entonces comías choripán, Me ofrecieron una comías... cerveza y él me miraba a mí a ver si podía decir que sí. Pero sí, de esas tenemos unas cuantas, Pero, Dale ahí, dale. no, tú Dale, eres el que vas a contar. Yo como tenía las llaves de la pastelería, venga, ya me vendo yo también, como tenía yo las llaves de la pastelería, eran los jueves los que se hacían ayuno, ¿no? Los viernes. Los viernes se hacían ayuno. Lo tienes Y claro. entonces yo como tenía las llaves de la pastelería, pues a veces iba a orar allí iba a orar a la pastelería. Y ahí recibe la revelación. Y ahí recibía las revelaciones, sí, pero tenemos muchas historias. No, pero él se enfadaba cuando íbamos, porque no sé si ahora no se anima o se olvidó, tal vez los años, la vejez. Claro, llegó un momento que sobraba un montón de comida hecha ahí, ¿no? Barbacoa, choripanes, ¿no? Entonces me decía, ¿quieres llevar? Y yo decía, sí. Yo lo hacía con cierta suspicacia, ¿no? Dame para los chicos del hogar. Y cuando uno dice los chicos del hogar es como chicos desvalidos, ¿no? Sí. Y él se enfada, no, nosotros no somos de un hogar. Digo, pero ¿cómo? Si nuestra casa es un hogar, le decía. O sea, él se enfadaba que yo decía el hogar, pero se comía sus bocadillos Se los comía, ¿no? Sí, claro, eso sí, ¿Te eso sí. acuerdas del viaje que hicimos a Pampa del Indio? Sí, claro. Fuimos a visitar, bueno, pues, no sé si llamarlo una congregación de Ríos de Vida, Sí, en medio de una reserva aborigen y de indios. Sí. Eran indios. Sí, eran indios. Eran indios que Ah, vivían claro. como indios, que tenían Tenían su su casa choza allí. de adobe, de barro y sí, claro. Tuvimos un tiempo de reunión con ellos en Sí. una choza que había allí. De barro con y paja. barro, sí, Ujú. que predicaste tú. Sí. En fin, y luego yo recuerdo que Santi, cuando terminó el tiempo de la predicación, dijo, ¿te acuerdas? Dijo, ahora siento, no sé si te acuerdas, dijo, ahora siento que nos abracemos y oremos los unos por Sí. los otros, con indios. Recuerdo que lo contaste en la última reunión cuando vino Unos Santiago. olores habían allí. Claro. Las ropas, estas personas, estos hermanos, Sí. se las cambiaban cuando se iba de Quilmes con un Con cargamento un camión con cargando de ropa Sí. y nos hizo que, bueno, que oráramos. Bueno, fue buenísimo, pero eso Sí. fue. Y luego cuando terminó la reunión, ¿Tú te abrazabas con ellos? sí, nos abrazamos ¿Sí? con ellos, chicos con chicos. Porque tú chicos eres con como yo, chicas. que llega a los sitios, nos lavábamos las manos. En aquel entonces yo no, o sea, no tenía nada de eso. Era una cosa que allí en Casa Bíblica no podía ser escrupuloso. No, ¿sabes? no. Allí no podía, eso No. era, no podía ser. No había lugar para que una persona fuera escrupulosa porque la convivencia sería algo imposible. Y recuerdo que cuando terminamos esa reunión, una de las cosas que pasó es que ellos, pues lo que tenían allí, pomelos. Pómelo. ¿Te acuerdas los pomelos? Entonces llegó uno de ellos allí, partió unos pomelos y nos ofreció. Y yo dije, no, yo no, gracias, pero no. Y entonces se me acercó Santi. Aún no sé si te reíste de mí o era en serio. No, en serio, siempre, Pero me siempre en dijo- serio. Pero me dijo, no le puedes decir que no. Para ellos es un gesto de mala educación, de desaprobación, de falta de respeto, tienes que comer pomelo. Yo cogí ese pomelo, cuando me metí el pomelo en la boca, o sea, todavía me pica la lengua, ¿eh? Hace 20 y tantos años y todavía me pica la lengua de cómo estaba aquel Pomelo. pomelo. Nos pidieron todo, nos pedían las Todo, gafas, los anteojos todo, graduados, te lo todo. pedían, te pedían la Biblia, te pedían todo. Fue algo impresionante porque tú te conmovías de personas pidiéndote cualquier cosa. Entonces recuerdo que él, como estaba siempre pendiente,
él se me acercó y me dijo, tranquilo, no, es que ellos son así, te lo piden todo, tal. Pero yo lo hubiera dado allí, me hubiera ido en calzoncillos de allí, porque te lo Claro. pedían todo. Él me dijo, no, tranquilo, es que ellos son así, piden. Pues sí, San- tenemos unas cuantas historias para Sí. contar. Santiago, ¿tú hubieras firmado que bien me llegaría a ser pastor? Sí, sí. Lo tenías clarísimo Sí, que... y la circunstancia cuando nos volvemos a encontrar, eh, yo entendí que en un momento, porque él fue una de las personas que se hizo cargo de esta congregación, sin ser pastor, y yo entendía que por cómo se dio la circunstancia, Dios fue preparando todo. Sí, Qué bueno. sí, sí, sí. Hasta el día de hoy seguimos yo particularmente hasta el día de hoy sigo, hay distancia ahí, pero hasta el día de hoy yo sigo de la mano de él. O sea, toda mi vida está relacionada con él. El cambio de mi vida, el seminario, el ministerio, a día de hoy, o sea, Como todo tu está... mentor, como tu... No, no, eso absolutamente, él es mi mentor. Hasta que el Señor quiere y permita que él es mi mentor. Siempre, siempre de la mano de él, obviamente. Estamos a distancia 500, 600 kilómetros, pero yo los peores momentos de mi ministerio en el sentido de situaciones que se han dado, graves, menos graves, lo que sea, él siempre, cuando aquí en la congregación que estamos, él es la persona que, de hecho, antes de venir aquí al podcast, estábamos en casa y tengo que hacer algunas gestiones de papeleo y él es el que me ayuda y que me orienta a todo. O sea que Qué bueno. a día de hoy no concebimos Mm. la idea de... Qué bueno. Para terminar, que no terminaría, me quedaría otra hora aquí. Santiago, si tuvieras delante a Pablo, si pudieras tenerlo hoy en día aquí y hacerle una única pregunta o una conversación con él, ¿qué le dirías? No tengo preguntas, porque nos dejó todo. Le diría gracias. Gracias porque el Espíritu Santo lo usó y nos ha dejado una enseñanza tan rica para poder servir al Señor. A mí me gusta esa parte de que el aguijón, ¿no? 3 veces se lo pedí y le dijo, bástate mi gracia. O sea, en pocas palabras son tan enriquecedoras. Yo creo que es una persona que usó el Espíritu Santo y me atrevo a decir, al menos esta es mi opinión personal, nos ponemos a ver la vida de Pablo del derecho, del revés, y encontramos tantas respuestas tan actuales. Las decepciones, Alejandro, ¿no? Alejandro, cuánta gente que le falló, pero aún a pesar de eso su fe fue inquebrantable, ¿no? Ujú. Gracias por haber peleado la buena batalla, guardado la fe. Esas son las cosas que me animan. Por eso yo digo, lo único que le podría decir a Pablo es gracias. Gracias. Sí, sí. Pues No te lo esperabas, ¿no? no. Gracias. Pues yo te tengo que dar las gracias a ti por acompañarnos en este podcast, por darnos tanta facilidad para hacerlo y con ganas de poder hacer el próximo contigo, Muy con bien. vosotros y Sabes que la gente tiene mucho miedo a este formato. Sí. La gente tiene mucho miedo a este formato porque no es un formato fácil, porque obviamente estamos aquí rodeados de cámaras y la gente le tiene miedo a ese formato. Y he de decir que cuando se lo dije a Santi, en el momento que se lo dije, me dijo sí, son 2.000 euros y no dudó nada, ya ¿no? está. Es Pero broma. viendo ahora el tiempo que pasé todo, Va a ser más caro. Va a ser claro, un esa era poco la más, base. ¿no? De todas formas, no obstante, yo lo sabía. Él va a la guerra sin problema, pero sí. Para mí ha sido un privilegio y yo sí, fíjate, le tenía especial cariño cuando lo preparaba, lo veía como... Y no nos conocemos personalmente. Nos Sí, vimos en una ocasión de vista. anteriormente
Yo estaba de otra manera, también he de decirlo, siendo un poco justo. Y ah, emoción buena de poder expresar lo que voy a expresar, pero es algo fraternal, es algo, fíjate, sin saber cómo podría salir, sin saber parte de tu historia, porque no habíamos compartido nada, pero el Señor como que me estaba confirmando ya cosas, ¿no? Y si a alguien le tuviera que dedicar esto, aunque quede un poco sobrehumano, sobre las cosas de Dios cuando se hacen algunas cosas, eso no es tan espiritual, eso en las cosas mundanas se lleva mucho, se lo hubiera dedicado a mi papá. Y Dios me hablaba cuando me preparaba este podcast, porque son enseñanzas y los padres, igual que Jesús, nos dejó en su palabra tantas enseñanzas. Y lo que tú decías antes, los cristianos tenemos que dejarnos que esa relación con nuestros padres, por eso no se madura, por eso y si tuviera que dedicárselo a alguien, sería a mi padre, porque en representación de tantos padres que nos enseñan y en representación, como no, de nuestro Padre Celestial, ¿no? Sí. Y te di gracias porque ha sido muy bueno y ha sido muy no me va a salir. Enriquecedor. Ha sido muy bueno. Y perdóname que me emocione, No, por favor. pero me ha gustado mucho. Muchas gracias a los dos No, y a vosotros bueno, de pensar que uno puede hacer un granito de arena, aportar en este mundo tan grande cristiano que escuchan y que todo, y animarles para que animen a otros, Así es. que esto despierte en otros, servir, seguir al Señor, ser fieles. La verdad que sí. Y bueno, y gracias por tener en cuenta, por tenerme en cuenta. Pues, Un placer. hasta la próxima y despedirnos de los amigos de Pablo. Un saludo y hasta la Nos vemos en la próxima. Chao.